Era el 2 de diciembre del 2021. Faltaban poco más de 3 semanas para la Navidad. En sus casas, en sus oficinas, en sus carros, unos 900 empleados de Better.com se conectaron a una reunión por Zoom que habían recibido con una invitación aparentemente rutinaria. No sabían que ese enlace sería el último contacto que tendrían con su empleador. La pantalla se iluminó con el rostro de Vishal Garg, el CEO de la empresa hipotecaria. Su tono era seco, directo. No hubo saludos ni rodeos. Si están en esta llamada, son parte del desafortunado grupo que está siendo despedido. Su empleo aquí termina con efecto inmediato. Así comenzó esta llamada. En menos de 3 minutos, la vida de 900 personas cambió para siempre. Este señor mencionó que la decisión se debía a la eficiencia, el rendimiento y la productividad. No mencionó que apenas una semana antes la empresa había recibido una inyección de $750 millones por parte de los inversores. Tampoco mencionó que Better.com, respaldada por el gigante japonés de SoftBank, estaba valorada en ese momento en más de $6.000 millones. El CEO, que ya había sido criticado por su estilo de gestión, intentó sonar humano y aquí fue peor. Cito: esta es la segunda vez en mi carrera que hago esto y no quiero hacerlo. La última vez que lo hice, lloré. Pero la frialdad del formato, una videollamada junto antes de Navidad, eliminó cualquier luz de empatía de parte de este señor. Obviamente la noticia se volvió viral, la grabación de la llamada circuló por redes sociales y este señor se convirtió en el rostro de la insensibilidad corporativa. Este es Scrooge. Sí, señor. Poco después, la revista Fortune reveló que Garg había escrito un mensaje anónimo en un foro profesional, esto probablemente es LinkedIn, acusando a los empleados despedidos de robar a la empresa, a los clientes y de trabajar solo 2 horas al día mientras registraban 8. Miren, la imagen del CEO que despide a 900 personas por Zoom mientras su empresa acababa de recibir una inversión millonaria se convirtió en el símbolo de la desconexión entre el poder corporativo y la humanidad. Como dijo una profesora de Derecho Laboral británica, el hecho de que puedas hacer esto en Estados Unidos no significa que debas hacerlo. Hoy vamos a hablar de malos nivel supervillanos. El grupo Muy Importante presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico intentando remar en un mar de locuras y tercermundismo crónico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Hoy hablamos de personas malas, de burócratas, ejecutivos, políticos, religiosos que utilizaron su poder para enriquecerse, oprimir o causar daño, si llegara al punto de delinquir. No, delinquir sí, pero no empuñar un arma. No empuñar un arma. ¿Qué hace que una persona cometa actos moralmente reprobables? ¿Nacemos con esa tendencia o es el poder el que nos corrompe? Bueno, los psicólogos señalan que existe un perfil claro, personas con rasgos de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Esta triada maligna que lamentablemente cuando nos topamos con ella, muchas veces nos damos cuenta cuando ya es muy tarde, ¿no? Por cierto, está presente en muchos líderes, tanto del ámbito corporativo como político. Sí, totalmente. Ahora, estas figuras se sienten atraídas por el poder y una vez en él utilizan su posición para beneficio propio sin importar el daño que causan. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a todos a nuestro Instagram, @cosas muy importantes. Ya estamos listos para arrancar con el programa de hoy. Gracias a Luis Frías en los controles, Mateo Capocci y Camila Napoletano en la asistencia de producción y quienes están detrás de la producción y conducción de este espacio. Como cada miércoles somos el grupo Muy Importante. ¿Y quiénes somos? ¿Preséntate pues? No, preséntate tú primero, las damas primero. Yo soy Daniela Ormazábal. Y yo soy Federico Capocci. Les recuerdo nuestras redes sociales, @cosas muy importantes. Gracias a todos los que se han sumado a nuestro Instagram, particularmente, que hemos tenido como un crecimiento así, boom, de repente. Y bueno, bienvenidos, vayan y suscríbanse a YouTube también. Y sí, también señor. A Patreon. Y nos invitan a un café, eso no estaría mal. Es nuestro pequeño club privado. Mira, ¿sabes qué? Hoy hablando de malvados nivel supervillanos y con esta narración del principio que les estábamos contando de este CEO de una empresa que votó antes de Navidad a 900 personas en una videollamada en total frialdad. Daniel y yo estábamos discutiendo ayer. Ese señor no podía esperarse unos días. Claro, espérate que pase Navidad. Pero sabes que a propósito del lamentable hecho ocurrido en Colombia en días recientes con el terremoto,
que por cierto toda nuestra solidaridad y abrazo al pueblo colombiano. Parece increíble estar viendo estas imágenes y bueno, y de verdad en lo personal lamento muchísimo que estén pasando por esto. Pero entre todos los videos que se han hecho virales, vi uno de un jefe de una empresa, no sé si lo viste. No. Que lo grabó uno de los empleados escondido. De hecho, no se le ve la cara al señor, se le ven las piernas, regañándolos. Posterior al terremoto, se ve que había pasado el terremoto y él no los dejaba irse. Y les decía, si se quieren ir, yo no le voy a prohibir a nadie que se vaya, tampoco les voy a decir que se vayan. Pero si se quieren ir y esto no pasa a mayores, yo, o sea, como que, bueno, el edificio no se cae, qué sé yo, yo voy a alegar abandono del puesto de trabajo. Ok. Imagínate tú. Y él dijo, yo también tengo familia, así como que yo me estoy sacrificando. O sea, a mí me pareció tan apropiado para este programa de hoy. O sea, eso es una desconexión muy importante, porque fíjate. Y si llamo a los directores para que vayamos y hablemos aquí, todos así como que necesitamos salir de la edificación, y el tipo así como que el que él se vaya de aquí, yo no le voy a prohibir que se vaya, pero puedo decir que fue un abandono del puesto de trabajo. Imagínate tú. Sí, es que... Nivel de desconexión. Fíjate lo complicado que es esto, ¿no? Porque el que es dueño de una empresa, la empresa forma parte de él. Claro. ¿Entiendes? Es algo que es tuyo. Claro. Es como si fuese un hijo más. Pero no es lo mismo ser el dueño de la empresa que alguien que trabaja. Sí, totalmente. O sea, para y cuando nada, viene, eso lo hablamos en el programa de Jefes Tóxicos, cuando llega el jefe y te dice, somos una gran familia, y tú lo miras y le dices, mentiroso, y no me vas a comprar con tu pizza de los viernes. Pero bueno, vamos a hablar de malvados nivel supervillano. Y vamos a comenzar con una dama. Vamos a empezar con Leona Helmsley. Esta es conocida como la reina de la maldad. De hecho, hay una película que está basada en la vida de ella. Por cierto, que cuando ustedes busquen información sobre ella, vean fotos, se van a dar cuenta que el personaje de Dinastía de Joan Collins está basado en... Es ella. Sí. O sea, no hay que caerse a coba, es ella. Y por ende, las villanas de las telenovelas latinoamericanas también tienen mucho de ella. Sí. Fíjense, Leona Helmsley se convirtió en el rostro de la codicia de los años 80. Nacida como Leona Mindy Rosenthal en una familia humilde de Brooklyn, había trabajado como vendedora de cigarrillos Chesterfield antes de ascender al mundo de los bienes raíces. Su gran oportunidad llegó cuando conoció a Harry Helmsley, un magnate que había pasado de ser un chico de los recados a construir un imperio valorado en $5,000 millones. Ellos dos se casaron en 1972 y Leona inmediatamente se convirtió en la presidenta de la cadena hotelera de este señor. Pero su ascenso al poder no trajo consigo una actitud amable. Leona ganó el apodo de la reina de la maldad después de que una campaña publicitaria la promocionara como la reina del palacio, y el nombre, pues bueno, le quedó como anillo al dedo. Ella era conocida por tiranizar a sus empleados. Por ejemplo, mientras desayunaba en uno de sus hoteles, un camarero derramó unas gotas de agua en el platillo de la taza de té de su invitado, el famoso abogado Alan Dershowitz. Leona le quitó la taza de las manos al camarero y la estrelló contra el suelo y le ordenó que suplicara por su trabajo. Imagínate tú. En otra ocasión contrató a un constructor para que le hiciera una barbacoa. Cuando la factura llegó a $13,000, ella se negó a pagar alegando mala calidad. El jefe de ingeniería de su empresa le suplicó que honrara la deuda, señalando que el constructor tenía 6 hijos que mantener. Y la respuesta de Leona fue terrible. Le dijo, ¿por qué no se mantuvo los pantalones puestos? Así no necesitaría el dinero. Es Joan Collins. Ahora, en 1988 los Helmsley fueron acusados de evadir $4 millones en impuestos al hacer pasar gastos personales como deducciones empresariales. Las facturas incluían desde piscinas y suelos de mármol para su mansión en Connecticut hasta una cena de mariscos de $2.800 y un reloj valorado en $45,000. También se les acusó de exigir comisiones a los proveedores que buscaban hacer negocios con ellos. Una acusación de extorsión que conllevaba hasta 20 años de prisión. Pero miren, la frase que selló su destino no apareció en los documentos judiciales. Fue el testimonio de una ex empleada doméstica que declaró que Leona había dicho: no pagamos impuestos, solo la gente pequeña paga impuestos. Dile eso al Capone, que cayó por ahí.
Leona negó haberlo dicho, pero la frase la persiguió hasta su muerte, convirtiéndose en el epitafio de su reputación y en la condena de su imagen pública. El fiscal federal que la procesó fue mira tú. nada más y nada menos que Rudolph Giuliani, quien la acusó de fraude fiscal y extorsión. Fue condenada en 1989 a 16 años de prisión. Pero escuchen esto, escúchenlo. Aunque finalmente solo cumplió 18 meses. ¿Por qué? Porque el poder es así, pero bueno. Porque es así. Su esposo Harry fue declarado mentalmente incapaz para ser juzgado. Durante el proceso, los abogados de Leona argumentaron que ella era una víctima. O también conocida en las redes sociales como víctima. Una víctima, pero la opinión pública ya la había juzgado. Mira, ella falleció en el 2007 a los 87 años con una fortuna estimada entre 2.500 y 4.000 millones de dólares. Su testamento fue tan polémico como su vida, porque miren lo que hizo esta señora con la plata. Dejó 12 millones de dólares a su perro maltés llamado Trouble. Una suma que un juez redujo a 2 millones, porque dijo, señor, usted se volvió loca. Dejó 10 millones a su hermano y 100.000 dólares a su chofer. Pero le dejó la plata al perro. No, espérense, esto no se ha acabado. Pero a dos de sus nietos, a Craig y Megan Pensier, no les dejó nada. Escribiendo en el testamento, por razones que ellos conocen, no les voy a dejar nada. Ay, ay, ay. Otros dos nietos recibieron 5 millones cada uno, con la condición de que visitaran la tumba de su padre al menos una vez al año. Bueno, eso no, ok. Incluso desde la tumba Leona siguió dando de qué hablar. Su testamento establecía que su mausoleo en el cementerio de Sleepy Hollow debía ser lavado con ácido o limpiado al vapor al menos una vez al año. A mí me mantienen este asunto limpio, dijo Leona antes de irse. Fíjense, en otro gesto que definió su carácter, en un principio ella quiso dejarle todos los fondos de su fundación benéfica valorados entre una fortuna. Destinada a la atención y el bienestar de personas y perros, y posteriormente solo se lo dejó al bienestar y el cuidado de los perros. Sacó a las personas de la lista. Sí, hay un caso, una de las cosas que hizo esta mujer, cuando se le muere uno de los hijos, Ok. la señora agarró y lo primero que hizo fue sacar a la viuda, a la viuda del hijo y a sus nietos de la casa donde vivía. Ay. Después metió una demanda para cobrar $150,000 que le debía a su hijo. ¡Qué horror! Y les cobró el traslado del ataúd a la viuda y a los nietos. De su hijo. De su hijo. Wow. Mira, una fuente declaró que inicialmente el dinero debía destinarse a ayudar a las personas necesitadas y a perros, a esta señora Leona en su testamento, pero que un año después eliminó el primer objetivo, como lo decía esto, al final dejó todos los perros. Los fideicomisarios de su herencia se enfrentaron al reto de gestionar una fundación de miles de millones destinada a perros, mientras ella se llevaba a la tumba el desprecio por la humanidad que la había hecho famosa. Esta fue nuestra malvada a nivel villano número 1 del episodio, o sea, de hoy, del programa de hoy. Imagínense que esto es una pasarela y ella acaba de desfilar toda su cochinada. O como aquel programa de Laura en América que ella decía que pasa el desgraciado. Bueno, esa fue la primera desgraciada en pasar al programa de hoy. Vamos a escuchar música. Los temas de hoy, bueno, ya van a ver que están apropiados. Fueron seleccionados con mucha precisión en un trabajo de investigación y análisis exhaustivo de la temática. Ni siquiera usamos inteligencia artificial para esto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar de primero, por cierto? Bad to the Bone. Bad to the Bone, de George hay que hablar de Thorogood. gente mala. En la próxima parte seguimos conversando, pero les recordamos que los que estén en el live pueden seguir chismeando históricamente aquí con nosotros. Sí. @cosas muy importantes. Ajá, vamos a seguir. Ajá, ¿qué persona tú has Está llamando a conocido? mi mamá por teléfono. Mamá, te llamo cuando termine el live. Sí. ¿Qué persona has conocido tú que haya cometido una cosa así fea? O sea, que tú dices, este tipo es mala persona. No lo puedo decir. No lo puede decir. Está bien. No, he conocido gente mala. Sí. He conocido gente Bueno. mala, pero no lo quiero decir, no lo voy a decir. No. Yo sí voy a contar una anécdota. Yo vivo en Venezuela, yo no quiero terminar preso. No, pero yo tenía un padrastro. O sea, vamos No a cuentes eso. Sí, por supuesto que lo voy a contar. Él era abogado y él contaba con mucho orgullo que él disfrutaba los desalojos de las familias. Eso lo contaste en un programa. Él disfrutaba eso. O sea,
¿Qué Hay gente mala. persona puede disfrutar de sacar a una familia de una casa? De su hogar. De su hogar. Bueno, él disfrutaba de eso. Hay gente que es mala. Sí. Sí. Y hay animales malos también, por cierto. Bien. Sí, pasa como con las personas. Sí, señor. Y nosotros teníamos un perro que se llamaba Rendo, que el perro tenía todas las mañas que se pueden Era bad imaginar. to the bone. Era bad to the bone. El perro robaba, se robaba las joyas y las enterraba en el patio. Era un perro ladrón. Mi mamá tiene una anécdota que ella empezó a preocuparse de que la estuvieran robando. Mira, una pregunta, ¿nos están escuchando? ¿Se escucha? Porque vi unos mensajes donde decían que no se escuchaba bien. Repórtanos si se escucha, por favor. Bueno, Mira, se conectó McFly Ska. No recuerdo tu nombre, pero por tu user te reconozco. Él tiene un podcast que me parece una genialidad. Sí, nos escuchan. Que se llama Aliens a la medianoche. exacto. Él es físico y le gustan esos temas de los aliens que a nosotros nos gustan y los tocamos a veces en algunos episodios de cosas muy importantes cuando no hablamos de historia. Y está conectado, él me había escrito a decirme que se iba a conectar en el live de hoy. Y bueno, aquí está, bienvenido. Fíjate, hablando Tenemos que de... hacer una colaboración ahí de aliens muy importantes. Yo estoy completamente convencido que en algún momento nos van a tirar ese chaparrón de agua y nos van a decir, sí, nosotros teníamos años trabajando con ellos. Claro, sí, nos están preparando. Y lo que decía, nosotros tenemos un chat de WhatsApp muy importante con los amigos que se han suscrito a Patreon. Y ahí tenemos conversaciones trascendentales como la existencia de los aliens. Y generalmente son conversaciones que tenemos a las 12 de la noche cuando alguno anda desvelado en el chat. Y uno de ellos, Gerardo, decía que cuando durante la época del COVID se desclasificaron algunos documentos, realmente la reacción no fue la que yo hubiese esperado. Él lo decía, él también le pasó lo mismo. O sea, la gente fue como que, bueno, alien, sí. Y claro, estábamos en medio de la pandemia y yo creo que estaba todo el mundo en otra cosa y una noticia más increíble tapaba la otra y no se le dio como el peso. Pero Daniela, era como para que el mundo hubiese dicho, ya va. Eso ¿qué hubiese está pasando? ocurrido en los 90, Claro. que fue el pico cuando salieron X-Files. Ese fue el Claro. momento pico, los 70 y los 90 Ajá. de la ufología. Sí. Y eso hubiese sido... La locura. La locura. O sea, yo me hubiese quitado la ropa. ¿Cuánto Yo falta, Luis? 4 minutos. No. me hubiese quitado la ropa y hubiese arrancado a correr en la calle. Aquí El tenemos aliens. muchos malvados, no hay necesidad de importarlo, eso es verdad. Hay muchos malvados. Sí. Bien, tienes razón. Hoy estamos hablando de malos, no de aliens. Esperemos que los aliens sean buenos. No sé qué opina. Yo soy un fiel creyente de la paradoja de Fermi y yo preferiría que no nos vieran mucho. Bueno, sí. No sé qué dice McFly que anda por No, ahí. de hecho, leí algo al respecto que teorizan que nosotros podríamos ser como los Klingons en Star Trek. O sea, una raza insoportable. Mi ñoñología no llega tanto, tengo un límite. No llega a tanto. Pregúntame de Star ¿Tú te Wars, pero recuerdas Star Trek no. en Star Trek los que tenían como la cabeza Como un que huevito. eran frentones y tenían como una cosa que eran peleones, eran agresivos? Bueno, nosotros en el espacio podríamos ser conocidos Esos. como, por supuesto, es que si hay algo peleón es el ser humano. Sí, bueno. Somos un despropósito. Sí, lo hemos hablado, nos lo dijo alguien. Seguimos en cosas muy importantes radio y hablando de malvados nivel supervillanos. Esos malos Como Super Saiyajin. ¿no? Super Saiyajin. Esos malos, muy malos, que llega un momento en que uno hasta pudiera reírse de ese nivel de maldad y decir, pero este tipo, ¿de dónde lo sacaron? Este tipo está loco. A mí me Con esas encanta. decisiones que tú dices, este tiene que ser malo hasta los huesos, como la canción que estábamos escuchando. Sí, ahí en las comiquitas, en las caricaturas, utilizan mucho el personaje malo que va caminando y le quita la chupeta al niño para hacerlo Ajá, llorar. sí, O sea, exacto. Es ese nivel. Ese nivel de esa gente estamos hablando. Y porque malvados hay muchos malvados. Y hay malvados con los que uno, pues bueno, hasta tiene que lidiar el día a día, ¿no? De eso no vamos a hablar. No, y hay personas que utilizan la maldad para alcanzar un objetivo. Ajá. Es decir, o sea, no es maldad, sino simplemente vamos a obviar la ética y la moralidad porque yo necesito
cumplir este Claro, objetivo. simplemente anulan cualquier moral o cualquier Pero hay- empatía, todo por un objetivo. Pero hay malos, estilo Que el se señor desvían, Burns. que se desvían del objetivo nada más para hacer una maldad. Exacto. O sea, hay gente que disfruta hacer el mal. De esos de los que estamos hablando hoy, no con ningún fin de apología, por supuesto, para nada, más bien para ridiculizarlos y mostrarles Sí. que, bueno, los buenos somos más, ¿vale? Ustedes recuerdan a las malas de las telenovelas. Exacto, que uno dice que ridícula esta tipa. Bueno, esa tipa Que existe. se reían. Sí, sí, que cacheteaba. Bueno, esa gente existe. Qué bueno. Ese jefe malvado que tú dices, no vale, Ebenezer Scrooge, existe. La otra vez vi una compilación de cachetadas de las telenovelas. Ah, eso es épico. Es una de las cosas más divertidas que yo he visto en mi vida. Mira, para que sepan, vamos a aprovechar de identificarnos. Somos Daniel y Federico, esto es Cosas Muy Importantes, estamos en Kiss, son las 2:22, hoy es 12 de agosto. Estoy tratando de ponernos tratando de el cable a tierra para no irnos. Cable a tierra. Estamos ok. en vivo en Instagram, @Cosas Muy Importantes, donde durante el corte musical estábamos hablando de extraterrestres. ¿Por qué? Porque somos así. Eso Porque se, somos un desvarío. eso se denomina desvío histórico. Porque es una divagancia. Exacto. Pero ahorita estamos hablando de villanos, entonces vamos a continuar aquí. Ahora, fíjense, en el mundo de los telepredicadores estadounidenses, Ay, esto es una perla. sí. hay quienes predican el evangelio de la prosperidad, una doctrina que sostiene que Dios recompensa a los creyentes con riquezas materiales. Y luego está Jesse Duplantis, que llevó esta idea a un nivel tan absurdo que se convirtió en un meme viviente. Mira, esto es maravilloso, esto es épico. En el 2018, Duplantis, que era un televangelista de Luisiana con más de 200,000 fieles, subió un video a su sitio web en el que hacía una petición inusual. Él necesitaba que sus seguidores donaran $54 millones para poder comprarse un nuevo jet privado. Cabe destacar uno nuevo porque ya tenía, ¿no? Él quería un Dassault Falcon 7X. Duplantis ya tenía 3 aviones financiados por su congregación, pero argumentó que necesitaba uno más moderno y eficiente en combustible. Su justificación fue tan descarada como ingeniosa. Esto es maravilloso. Él afirmó que había tenido una conversación con Dios y que el Señor le había dicho: Jesse, ¿quieres subir a donde estoy? Parece un chiste esto. Quiero que creas en un Falcon 7X. Duplantis también declaró: creo que si Jesús estuviera físicamente en la tierra hoy, no estaría montado en un burro. O sea, los argumentos de este señor. Sugiriendo que El Salvador usaría un jet privado para viajar más rápido. Miren, la petición de Duplantis no era un caso aislado, formaba parte del llamado Evangelio de la Prosperidad, que era lo que él predicaba, una corriente que enseña que la riqueza es una señal del favor divino. Pero bueno, está bien, porque esto por lo menos no era hipócrita, o sea, terrible es que vaya pidiendo plata y hable de que la pobreza y la humildad. Hay una muy reconocida figura de la historia femenina que ayudaba a los pobres y que te vendía la pobreza como la idealizaba y la romantizaba, y sí. ella en sus hostales donde atendía a los enfermos los tenía en unas condiciones bastante precarias, pero ella se daba una buena vida, ella no se atendía ahí. Por cierto, murió la misma semana que Lady Di. Sí, pero bueno, como es polémico, vamos a dejarlo ahí. Eso es para otro programa, porque si no ya empiezan a mandar hate y no es la idea. Pero bueno, el hecho es que este señor predicaba, Luis se empieza a poner nervioso, predicaba el evangelio de la prosperidad. Enseñaba que la riqueza pues era un favor divino. Habían otros telepredicadores como Kenneth Copeland. ¿Tú has visto alguna vez a Kenneth Copeland? Sí. Es la viva imagen. Si hay alguien que podría ser el diablo encarnado en una persona. Vale, era este tipo. Era este Él tipo. está vivo todavía, no sé. Kenneth Copeland sí está vivo, creo, todavía. Está otro, Creflo Dollar, también han sido solicitados. Han solicitado. Ellos habían solicitado jets privados a sus feligreses. O sea, al parecer es un estándar, ¿no? Pedirle a tus feligreses que te contribuyan para el jet. Copeland, y yo insisto, yo me equivoqué de carrera. Copeland, que posee su propio Gulfstream 5, ¿no? Que se lo compró alguien llamado Tyler Perry. ¿No sabes quién es Tyler Perry? No, ¿quién es Tyler Perry? Él está como la segunda persona con más riqueza en Hollywood. Ah, caray. Es Ok. Tyler, the Creator.
Ya sé. Ya sabes quién es. Ok, bueno, describió los vuelos comerciales como un tubo largo con un montón de demonios. Entonces necesita viajar en un jet privado porque una persona como él no puede ir en un tubo largo lleno de demonios. Por favor, eso a Bien. Dios no le debe gustar. No. El impacto en los fieles es evidente. Las donaciones que deberían ir a obras de caridad o ayudar a los necesitados terminaron financiando el estilo de vida de estos señores. Los críticos señalan que estos pastores convierten la fe en un negocio. Es que convierten la fe en un negocio, explotando la devoción de sus seguidores para comprar lujos que contradicen por completo con las enseñanzas de su religión. Como escribió un usuario, No caigan en eso. no caigan en eso. Miren, la petición de Duplantis se volvió viral y generó una oleada de burlas e indignación, porque hay que preguntar a qué hizo la gente. Bueno, la gente se rió. En los comentarios los internautas compararon su estilo de vida con la pobreza de los fieles que donan sus diezmos y lo acusaron de aprovecharse de la fe para enriquecerse. O sea, no se salió con la suya. O bueno, sí, pero por lo menos lo funaron. Bueno, lo funaron, ¿ok? Lo funaron. El tipo no ha enfrentado ningún tipo de consecuencias legales. Su ministerio... Simplemente las redes le hicieron Bu. bu, no necesitas un jet, bu, y ya. No necesitas otro jet. Exacto. Otro jet. Tiene 3. Pero bueno, saltando de lo que es la religión, vamos a contarles sobre un señor que se llama Ivan Boesky. Ustedes recuerdan la película Wall Street, que es con Michael Douglas. El personaje de Michael Douglas, que es un malo muy malo. Este segmento se llama El pecado de la avaricia. Exacto, A este también le gustaba la plata. por supuesto. Está basado en este señor. Ok. Fíjate, en la década de 1980, para ubicarnos, Wall Street era un escenario de exceso sin precedentes. Las fusiones empresariales, las compras apalancadas, los bonos basura habían creado una nueva clase de magnates que se movían a la velocidad de la luz y con la ética de un tiburón, señores. Y en este centro de torbellino estaba este señor, Ivan Boesky, un hombre que convirtió la avaricia en un arte y en un escándalo que marcó a toda una generación. Además se sentía sumamente orgulloso de eso. Fíjense, Boesky era un especulador de arbitraje, un hombre que ganaba dinero apostando a que una empresa sería comprada. En su momento de gloria tenía un patrimonio neto de montones y millones de dólares y administraba una cartera de muchísimos millones de dólares más, gran parte de ella financiada con deuda. Su habilidad para predecir fusiones le valió el apodo del Midas de Wall Street. Y su estilo de vida era tan extravagante como sus ganancias. Estamos hablando de que tenía mansiones, un apartamento en París, otro en la Riviera Francesa, e incluso tenía una participación en el Hotel Beverly Hills. Pero su éxito no era fruto de la casualidad, porque Boesky había estado comprando información confidencial sobre futuras adquisiciones a cambio de maletas llenas de dinero en efectivo. Es decir, no era ningún pitonizo de las inversiones, simplemente era un trucho, como podríamos decir aquí en criollo. Ahora, su principal proveedor de información privilegiada era Dennis Levine, un banquero de inversión del Drexler Burham Lambert, que a su vez le pasaba los datos. Así Boesky se adelantaba a los movimientos del mercado y se embolsillaba millones y se enriquecía sin parar. Ahora, la parte más interesante de esto, y es lo que lo hizo famoso, sucedió en mayo de 1986, cuando Boesky fue invitado a dar un discurso a los graduados de la Escuela de Negocios de la Universidad de California en Berkeley. Ante una audiencia de futuros líderes empresariales, pronunció unas palabras que se convertirían en su epitafio. Escuchen esto: la codicia está bien. Quiero que lo sepan. ¡Qué horror! Creo que la codicia es saludable. ¡Qué horror! Se puede ser codicioso y sentirse bien con uno mismo. La frase, según los informes, fue recibida con risas y aplausos. ¿Qué peligro aplaudirle a estos personajes? Fíjate. Porque, ay, qué risa me da. No, eso no te debería dar risa. No. Son locos y no deberían darle ni siquiera micrófono. Y Bueno, no darle más plata tampoco. Que no te pongas brava. Claro que me pongo brava. Menos de 6 meses después, el 14 de noviembre del 86, el imperio Boesky se derrumbó bien hecho. La SEC y el fiscal Rudy Giuliani otra vez lo acusaron de tráfico de información privilegiada. Boesky llegó a un acuerdo con la justicia, pagó una multa de $100 millones, fue condenado a 3 años y medio de prisión y fue prohibido de por vida en la industria de valores. Pero a cambio de la sentencia, cooperó con la investigación grabando conversaciones con sus cómplices. Este tipo no tenía nada de ética.
Pero bueno, cooperó con la investigación, llevó a la ruina a otros grandes nombres porque dijo, yo me voy a morir solo, incluido el rey de los bonos basura, que era Michael Milken, y el banco de inversión Drexler Burham Lambert. Es decir, él no se cayó solo, pues. Como le estaba diciendo, el discurso de Boesky en Berkeley inspiró una de las escenas más icónicas del cine. Cuando Oliver Stone dirigió la película Wall Street en el 87, su guionista reconoció que el discurso de Boesky había sido una influencia directa para las palabras del personaje de Gordon Gekko. En la película, Gekko, interpretado por Michael Douglas, se dirige a la Junta de Accionistas y proclama: la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena. La codicia es correcta, la codicia funciona. Esta frase se convirtió en el manifiesto de la década de los 80 y convirtió a Gekko en uno de los villanos más famosos de la historia del cine. Pero este señor era Boesky realmente, que es uno de los villanos de la vida real. Vamos a un corte y en la próxima parte seguimos hablando de malvados nivel supervillano. Pero nos acompañamos a través de Instagram, @cosas muy importantes, donde estamos en vivo. Ya venimos. En lo profundo del del centro comercial, nació un concepto nuevo de belleza. Olvídate de las cremas, olvídate del colágeno. Acá somos atómicos. Salón de Belleza Marie Curie, donde saldrá radiante. Ajá. Aliens. Aquí McFly estaba diciendo que lo de la paradoja de Fermi, exacto y correcto. O sea, que exacto y correcto. Que no queremos nada con los aliens. Bueno, había lo que les estaba contando precisamente de los Klingon. Los Klingon, en lo que es vamos a usar la palabra lore, que la odio, pero es lo que se utiliza hoy en día para hablar sobre un mundo creado y todo lo que se cree. ¿En serio? Con respecto... sí, en YouTube en español le dicen jerga, el lore. ¿Y esa jerga tan juvenil? Tengo un hijo de 10 años. Tengo un hijo de 10 años. Yo no sé ni de lo que está hablando. Bueno, precisamente esta civilización, que son los Klingon, que son sumamente agresivos y belicosos. Ok. Entonces, el resto de las civilizaciones trata de mantenerse alejado de esto porque son como el peleón del barrio. Ok. La teoría esta dice que nosotros podemos ser vistos por otras civilizaciones como el peleón del barrio. Muy bien. Y que por eso no se acercan mucho aquí. Ok. Claro, es que imagínate a unos hippies intergalácticos. Pero es que espérate un momento. Estábamos hablando de aliens precisamente hace unas semanas atrás, de abducciones famosas o reportes de abducciones famosas. Y hablamos de aquel caso icónico de Petare en el 50 y pico, donde supuestamente un alienígena peludo, eso lo hablamos aquí en el programa de radio y posteriormente quedó colgado en las plataformas de podcast, tenía un encuentro violento con dos comerciantes de Petare que estaban en su transporte buscando unas cosas de madrugada. Trataron de apuñalar al alien. Y ellos trataron de apuñalar al alien, pero el alien era tan duro y de, no sé, una consistencia, una contextura tan particular que el cuchillo se dobló, el puñal se dobló. Entonces, ese episodio lo publicamos en nuestras redes, en un carrusel, por el que llegó muchísima gente a seguirnos, ¿no? Mucho chismoso pendiente del alien. Bienvenidos, por cierto. ¿Cómo es un alien, una vaina, una cosa? Un alien, una cosa, un asunto, un Betulio Medina intergaláctico. Y el hecho es que la gente se reía y decía que por eso no han venido más, porque mandaron a uno, cayó en Petare, lo trataron de asaltar, lo trataron de apuñalar, los aliens no volvieron. En resumen. El extraño caso de Petare. Pero Sí, es así. señor. ¿Pudiste? ¿Ya estás listo? Sí, ya se las cambié. Aquí nuestro hijo acaba de cambiarle cuerdas a su Deberías nueva traer guitarra. tu guitarra y mostrarla en el aquí, live. sí, tráela. Ajá. Hablando de gente mala, precisamente, yo sí creo que pueden haber razas alienígenas que sean completamente hippies. O sea, porque el hecho de que seas avanzado y que seas inteligente no significa que seas vivo. Y yo he visto muchas personas que tienen una inteligencia privilegiada para cosas matemáticas o para resolución de problemas, pero no tienen... Y son come flores y tal. Y los puedes engañar así. O sea, la diferencia entre... Miren qué bella esta bebé. Esta es mi nieta.
Se las voy a mostrar aquí en el live. Es la nueva, la última Capochi Guitar. Esto no tiene absolutamente... Uno se habla cosas random en este programa. No tiene que ver con aliens ni con villanos. Es la guitarra de... ¿La afinaste? Es la guitarra de Mateo. La última guitarra de Mateo. Es una belleza de guitarra. Esto es como una pausa publicitaria interna. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio y hablando de malvados nivel supervillanos, y estamos escuchando una versión de Bad Guy de Billie Eilish, pero buenísima esa versión. Es buena. Buena, es buena. Ajá. Pero es que es un temazo, realmente. Realmente es un temazo. Y Sí. estamos en vivo en Instagram, @Cosas Muy Importantes. Aquí al aire, en la radio, hablando de villanos, de esos malvados que parecen sacados de película, que tú dices, no puedo creer que esta persona haya existido. Pues sí. Aquí Lenin está hablando de los romulanos de Star Trek. Claro, porque en Instagram estamos hablando de otra cosa. En Instagram estamos hablando de aliens. Así que bueno, usted decide con cuál de las dos conversaciones se conecta. Lo importante es que se conecte y nos siga. @Cosas Muy Importantes. Vamos a continuar con los villanos. Bueno, ahorita vamos a traer a la palestra aquí a un personaje que es malo con M Este sí es que pasa mayúscula. desgraciado, sí, señor. Nosotros hicimos un episodio de podcast de precisamente lo que este señor hizo en el Congo belga. Posteriormente, y también hicimos uno acerca de los zoológicos humanos que vivían en Bélgica, y esos se crearon con él. Sí, Ok. porque él sacó un negocito de todo lo que Exacto. pudo. Ahora, fíjate, la historia tiene una lista de villanos que rivalizan a cualquier ficción, pero hay uno que destaca por su hipocresía y su crueldad metódica. Estamos hablando de Leopoldo II, el rey de los belgas. Un hombre que nunca empuñó un arma, pero que organizó un sistema de terror tan eficiente que convirtió la cuenca del río Congo en el infierno en la tierra. Del Congo belga, no del río Congo. Pero bueno. Ajá. Ajá. Leopoldo II ascendió al trono belga en 1865, pero Bélgica era un país pequeño y él soñaba con grandeza. Como un villano de novela, pues él miró al corazón de África, vio una oportunidad porque era una tierra enorme, una tierra rica en recursos y habitada por personas que en su visión no eran más que mano de obra, porque los deshumanizó completamente. Él no quería una colonia para Bélgica, él quería una colonia para sí mismo. Y así empieza una de las historias de horror más grandes en torno a la explotación del caucho. Exacto. En 1885, después de años de maniobras diplomáticas y de engañar a los líderes locales para que firmaran tratados que no entendían, Leopoldo se convirtió en el propietario único del Estado Libre del Congo. Sí, señor. Un territorio 75 veces más grande que Bélgica. Nunca pisó el continente africano, pero desde su palacio en Bruselas diseñó un sistema de extracción de riqueza que no conocía límites. Fíjense, el sistema de Leopoldo era simple porque era obtener el mayor beneficio con el mínimo costo. Al principio fue el marfil, luego el caucho. El mundo se estaba industrializando y el caucho se necesitaba para neumáticos, cables, maquinaria. Y bueno, y Leopoldo al ver esa oportunidad la explotó sin ninguna piedad. Los soldados de su ejército privado se desplegaban por las aldeas, tomaban como rehenes a las mujeres y obligaban a los hombres a recolectar caucho. Si no cumplían con la cuota mensual, las consecuencias eran brutales y no se las vamos a decir No se las aquí. vamos a decir porque pero esas se las relatamos a detalle en el episodio del podcast, que es sin censura, lo pueden buscar en cualquier plataforma de podcast, porque es muy feo. es tan feo, tan feo, tan feo que yo lo repetí una vez en el podcast y no quiero volver a tocar eso. Y de hecho hay imágenes de sobrevivientes de todos estos horrores en el Congo belga y son terribles. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Una catástrofe demográfica. Antes de la llegada de Leopoldo, la región tenía una población estimada de 20 y 30 millones de personas, más o menos. Cuando Bélgica se hizo cargo de la colonia en 1908, tras un escándalo internacional que obligó al rey a renunciar a su propiedad privada, la población se había reducido a la mitad. O sea, escuchen esto, las estimaciones más conservadoras sitúan la cifra de muertos entre 5 y 10 millones de personas. Todo para explotar el caucho para su beneficio personal. El propio rey se embolsó una fortuna estimada en 1.100 millones de dólares actuales. Leopoldo intentó ocultarlo. Todavía hay gente que ha robado más plata que eso, pero bueno, eso... Sí, vale. Eso es una chuchería hoy en día. Sí. Leopoldo intentó ocultar sus crímenes, pero el testimonio de misioneros, comerciantes y funcionarios comenzó a filtrarse. Uno de los más influyentes fue el diplomático británico Roger Castleman,
cuyo informe detalló las atrocidades. La campaña de Edmund de Morel en la prensa británica y el libro King's Leopold Soliloquy de Mark Twain también ayudaron a difundir la verdad. La presión internacional fue tan grande que en 1908 el Parlamento belga, avergonzado, se vio obligado a anexionarse con el Congo. Congo. No colgo. Oye, pero que es una palabra tan fácil. ¿Qué te ha pasado con el Congo hoy? No sé. Mira, Leopoldo II es la prueba de que el mal no siempre viene con uniforme militar o rostro de dictador, porque este era un señor muy elegante, muy respetado. A veces viene con corona, con traje impecable desde un palacio, con la excusa de civilizar a los pueblos que está destruyendo, porque además con esa superioridad moral Sí. de yo soy el rey y ustedes son unos salvajes a los que yo voy a explotar para ganarme mi platica. Por cierto, este señor, después de que recibió la plata para Bélgica, le tuvo que comprar la compañía. Claro, sí, porque no es que lo metieron preso, ¿no? No. El Congo era propiedad de una compañía. Que el único propietario de la compañía era el rey Leopoldo. La corona belga o Bélgica, como país, tuvo que comprarle la compañía a este señor. Y el señor abdicó y se retiró a pasar sus últimos días en la costa azul de Francia. Sí. Con una nueva, porque se divorció, se consiguió una nueva mujer, dejó a sus hijos y a todos allá en Bélgica y se fue a vivir la vida loca en Francia. La costa azul. En la costa Pero mira, azul. creo que es el hijo tercero, Leopoldo III es el hijo. Leopoldo III es el hijo. Leopoldo III estuvo aquí de Venezuela, de hecho de él deberíamos hacer algún especial o algo, porque su paso por Venezuela es bastante interesante. ¿No? Porque, Y su situación histórica. sí, Porque, espérate un momento, entre las cosas que trajo, que era lo que iba a contar, entre las cosas que se trajo, mandó de regalo una vez, fueron reliquias del Congo, reliquias que su papá había robado, vamos a decirlo como es, cuando era dueño del Congo, y él las donó a Venezuela, y que por cierto se estuvieron del timbo al tambo hasta hace no mucho, estaban en el Museo de Arte Contemporáneo. pero no solo Para eso, que sepan. Leopoldo III tuvo que abdicar porque durante la Segunda Guerra Mundial, apenas los alemanes entraron en Bélgica, él dijo, pasen adelante. Exacto. Ustedes son una maravilla. Dijo, ay, bienvenidos. Todo el gabinete tuvo que escapar del país y Leopoldo se quedó gobernando con los nazis. Claro. Fíjate, hay un detallazo, y es que Leopoldo nosotros III. tenemos un lago, y aquí es como todo se conecta, esto es así maravilloso. Hicimos un programa hace una semana de lugares misteriosos de Venezuela, y está el lago Leopoldo, que queda en el sur de nuestro país, un sitio maravilloso que está en la cima como de un tepuy, que nadie sabe dónde salió esa agua. Y bueno, el hecho de que ese lago tiene un nombre indígena, ahora en este momento no lo recuerdo con exactitud, lo tenemos aquí en el Instagram, lo pueden ver. Pero fue bautizado como el lago Leopoldo. Y la gente dice, ¿pero por qué el lago Leopoldo? Bueno, en honor a este señor. Porque este señor, cuando abdicó, se dedicó a investigar el Amazonas. Él dijo, me voy para Sí. el Amazonas. Y estuvo por aquí, dando Sí, vueltas. y parece que le fue muy bien, o sea, parece que era un tipo muy simpático y muy querido en su trayecto por Venezuela. Y bueno, le pusieron el lago en nombre de ese señor, pero deberíamos cambiarle el nombre a ese lago. Pero bueno, eso es para otro programa. No des ideas, Daniela. Hay demasiados problemas como Claro, para que eso sea un esa problema. conversación la tuve en las redes. Alguien decía, tenemos muchas cosas de que ocuparnos, es verdad, pero en algún momento podríamos cambiarle el nombre al lago. Cuando hayamos cubierto todo lo demás. Ahora, yo creo que esto tenemos que contarlo. Yo no puedo dejar esto sin contar. Este es el peor abuelo de la historia. Es el peor abuelo Yo creo de que la contamos historia. esto y nos despedimos. Fíjense, en 1973, John Paul Getty III, o sea, ustedes saben cuando ustedes buscan una imagen Y dice en que Google y tiene dice una marca de Getty, agua que dice Getty. Bueno, ese es el imperio de esta gente. Ajá. El John Paul Getty III, el nieto de 16 años del magnate del petróleo, fue secuestrado en Roma. Los secuestradores pidieron un rescate de $17 millones. La familia Getty era la más rica del mundo en ese momento, pero el abuelo, famoso por su tacañería, se negó a pagar. Hay una película de esto y todo. Miren, su racionamiento fue frío y cínico. Tengo otros 14 nietos. Si pago este rescate, secuestrarán a los otros 14 nietos. No le importaba que su nieto estuviera en manos criminales. Lo que le importaba era el precedente que esto podía significar para él. La madre del joven, Gail Harris, desesperada, intentó convencerlo de que pagara, pero Getty se mantuvo firme.
6 meses después, 6 meses. los secuestradores le enviaron una oreja del joven metida en un periódico junto con un mechón de cabello para demostrar que iban en serio. Solo entonces Getty aceptó a negociar. Sí, Getty acordó pagar $3 millones, la cantidad máxima que podía deducir de impuestos. El resto, 1.3 millones, se lo prestó a su hijo, el padre del secuestrado, con un interés del 4%. ¡Qué terrible! El abuelo del año, ¿no? No pagó el rescate, prestó la plata. Prestó la plata. Le hubiese salido mejor pagarlo con cachea. Pobre familia. El joven fue liberado en diciembre de 1973 tras 5 meses de cautiverio. Pero el daño ya estaba hecho. El muchacho nunca se recuperó por completo. Y en 1981 sufrió una sobredosis que le dejó paralizado. Al final... Cayó en desgracia. Cayó en desgracia. El muchacho murió en el 2011 con 54 años, después de 30 años de lucha contra sus adicciones. Pero es que fíjate, aparte es todo mal. El trauma de haber sido secuestrado y además sentir que no eres amado realmente, ¿no? Porque No. es una cosa terrible. Esto no es sentir. Es tener las pruebas. Sí, de que no te querían. De que no te querían. Esto es tener las pruebas. Pero bueno, Getty siempre defendió su decisión. En una entrevista con la BBC dijo que su único error fue no haber llamado a la policía desde el principio. Para él el dinero era más importante que la sangre, señores. Esta historia es terrible. Es la historia de John Paul Getty. Hay una película al respecto. Pero... yo creo que podemos contar otro más. Sí, vamos a contar otro más y seguimos de largo y nos despedimos. Fíjense, una vez en Estados Unidos... una compañía que era... Había una vez. Exacto. Que era más grande que una tienda. Estamos hablando de una institución, un ícono cultural. El lugar donde las familias americanas compraban sus herramientas, amoblaban sus casas y soñaban con el futuro. Esa compañía, que por cierto estuvo aquí, se llamaba Sears. Y lo que le pasó a esta compañía no fue un fracaso. Fue literalmente un asesinato metódico y premeditado. Ahora, ¿quién fue el asesino aquí? Bueno, Eddie Lampert, un prodigio de Wall Street, que a los 14 años tras la muerte de su padre empezó a estudiar el mercado de valores con su abuela. Está viendo tantas cosas que puedes hacer con tu abuela, ¿no? Él llegó a Yale, fue miembro de la sociedad secreta de Skull and Bones. Hay muchas conspiraciones en torno a la Skull and Bones, deberíamos hacer un programa de eso, pero bueno. Trabajó con el futuro secretario del Tesoro Robert Rubin en Goldman Sachs y a los 26 años, imagínate, un prodigio realmente, fundó su propio fondo de cobertura. En el 2004, la revista Business Week lo puso en su portada con el titular "El próximo Warren Buffett". En ese momento, Lampert ya era uno de los gestores de fondos más ricos de Estados Unidos, con una fortuna de más de $3.000 millones. Él tenía una fórmula mágica para ganar dinero y la aplicó a 2 empresas en quiebra, Kmart y Sears. En 2005 fusionó ambas y nació Sears Holdings. El sueño de un inversor, sí, pero para la empresa y sus empleados era el principio del fin. Lampert no era un hombre de retail, no le gustaban las tiendas, le gustaban los números y comenzó a tratar a Sears como una hoja de cálculo gigante y, grave error, su primer movimiento fue dejar de invertir en las tiendas. 0 renovaciones, 0 mantenimiento, nada. Fíjate, yo siempre me había preguntado por qué esa tienda desapareció. Bueno, aquí está la respuesta. Aquí está el chisme. Mientras Walmart y Target gastaban $15 por pie cuadrado en mejorar sus tiendas, Sears apenas gastaba 91 centavos de dólar. Las tiendas se volvieron oscuras, los estantes vacíos y los empleados escasos. Era como caminar por el Museo de la Desesperación, ¿ok? Que eran casi unos backrooms. Eran los backrooms. Lampert usó el dinero que debería haber ido a las empresas para recomprar acciones y enriquecer a los accionistas, incluyendo a sí mismo. Luego dividió a Sears en 30 unidades de negocios que competían entre sí por los recursos. Esto fue una locurita lo que él hizo. Fíjense, esta fue su obra maestra, el juego inmobiliario. En 2015, Lampert creó una empresa de inversión inmobiliaria llamada Seritage Grown Properties. Vendió 235 de las mejores tiendas de Sears a Seritage por $2.700 millones. Y luego, Sears tuvo que pagar alquiler a Seritage para seguir usando sus propias tiendas. Lampert era el presidente de ambas, o sea, él se pagaba y se daba el vuelto, una locura. Ay, Dios mío, nos está sonando algo, ok. Estaba a ambos lados del trato, luego empezó a vender las marcas más valiosas de Sears, Craftsman, Die Hard y Lancet, todo para pagar deudas, muchas de las cuales le debían él mismo a través de su fondo de cobertura.
Y bueno, y Sears. Sears quebró, pues, en el 2018. Para cuando Sears quebró en el 2018, la empresa había perdido más de 11 mil millones de dólares y se había reducido de 3.500 tiendas a apenas 700. Un juez aprobó la venta de lo que quedaba de Sears a la empresa de Lampert y él siguió siendo el dueño. 175.000 trabajadores perdieron sus empleos y muchos jubilados perdieron sus pensiones de toda la vida. Sears no fue asesinado por Amazon. Sí, porque se dijo mucho que es que Amazon mató. No, Sears fue asesinado por el hambre de un hombre que veía el valor solo en lo que se podía extraer, no en lo que se podía construir. Exactamente. Grave error. Mira, con esto nos vamos a despedir. Hemos llegado al final de este episodio de Malvados nivel supervillanos. Por aquí tuvimos de todo un poco. Tuvimos villanas estilo telenovela, reyes malos, religiosos con avaros, todo. Por cierto, hay una cosa... Aliens durante los cortes. Hay una cosa que quería discutir con todos ellos y lo hablamos ayer. Yo no quiero discutir con nadie. Sí, Así como no quiero tocar a nadie tampoco. Haciendo las investigaciones de esto, me di cuenta que la inteligencia artificial no entiende la diferencia. O sea, él entiende que una persona es mala cuando la persona ha delinquido. Ha cometido un crimen, ha sido condenado. Hay un vacío ahí moral, bueno, obvio, es pero una inteligencia artificial. Cuando tú le dices, en temas de maldad, sí. Vamos a trabajar con malos, va inmediatamente a criminales. Sí, by the book. Pero no entiende cómo una persona puede ser moralmente corrupta si no ha cometido un crimen. Sí, vale, es complejo. Bueno, eso da para filosofar un rato más, pero nos tenemos que ir. Vamos a darle las gracias a nuestro querido Luis Frías en los controles y la asistencia de producción Camila Napoletano, señores, que hace las mejores tortas del mundo mundial. Mundial. Después les paso ese dato. Mateo Capochi, que hace las mejores guitarras del mundo mundial también. En la producción y conducción de este espacio, como cada miércoles, yo soy Daniel Ormazábal. ¿Qué hace la comida china mundial? Sí, bueno, pero eso es petit comité para nosotros. No importa. Bueno, quizá un día abro mi emprendimiento, quién sabe. Y Federico Capoche aquí a mi lado. ¿Ves? Yo no hago nada, ¿ves? No, sí hace. Y por ahí hay un video de nuestras historias de Instagram para que ustedes lo vean, cómo él trabaja arduamente en los procesos de investigación para estos programas. Vayan y síganos, @cosas muy importantes, y nos escuchamos el próximo miércoles a esta misma hora, de 12 a 1. Tenemos las cositas rodando por ahí que tienen que ser renovadas urgentemente. Urgentemente, tenemos que sentarnos a grabarlas, las tenemos escritas. Y está el podcast en todas las plataformas, y suscríbanse a YouTube y a Patreon y a todo lo demás, y nos escriben por ahí. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos. Chau. And forget to